Bien. Ok. Bueno, hoy teníamos que corregir la práctica, primero de todo. Así que vamos a ir con ese tema. Sí, vamos con eso, profe. Ay, ¿Cómo? No sé, ¿alguien quiso decir algo? profe, perdón, estoy pensando en voz alta y me estaba el teléfono. Perdón. Bueno, vamos entonces con el tema de la práctica, así vamos viendo si tuvieran algún problema. Bueno, la primer parte, la primera pregunta es una cosa hipotética, absurda, ¿no? Porque cómo van a fallar las señales en el interior de un procesador, ¿sí? Una cosa extraña. Imposible, pero digamos, ya dejaría el chip, ya lo tendría que tirar a la basura. Pero es un caso hipotético para ver si entienden el mecanismo de análisis del circuito, ¿no? Entonces, y algo importante es que, porque esto creo que lo introduje en algún año porque se hacía mucho lío, dice, analice los casos por separado, o sea, se refiere a que no es que las señales progresivamente se fijan, sino que qué pasaría si regDST con las instrucciones, obviamente, estamos tratando de implementar, se pone en 0, fuente ALU si se pone en 0, memrec si se pone en 0 y la señal 0 si se pone en 0. La más fácil de todas es 0, ¿ok? Porque si 0 se pone en 0, ¿qué ocurre? Nada, da 0 constante. Y bueno, no es nada. Hay un problema importante, da 0 constante. ¿Y qué ocurre si da 0 constante? No funcionan las comparaciones para los No saltos funcionan las condicionales. instrucciones. Exactamente, las instrucciones VEC no van a funcionar más. Ok. Por eso digo que ese del análisis es relativamente fácil. ¿Está bien? La que es un poco más retorcida es por ahí que puede inducir errores, porque bueno, otros años, al mirar, cuando algunos envían las prácticas, miraba un poco lo que escriben. Pues yo siempre digo, las prácticas se corrigen en clase, grupalmente y no individualmente, pero yo igual miro de vez en cuando para ver cuán orientado o desorientado están. Y por ejemplo, regDST si se pone en 0, traba el multiplexor de forma tal que no es capaz de seleccionar si el destino está dado por los bits que le siguen al primer registro RS o por los 5 bits que le siguen al registro RT. Entonces, porque fíjense que la estructura es CODOP, RS, RTRD, de los cuales son 5, 5 y 5. Entonces, el multiplexor cumple la función de hacer la selección para el caso en que necesite de alguna manera hacer algo en forma inmediata, con lo cual no tiene 3 registros, sino tiene 2. ¿Está bien? O calcular una dirección efectiva, como lo hace con el WSW. O para las instrucciones de tipo R, que son muchas, ¿está bien? Donde siempre necesita disponer de 2 registros y un tercero para guardar la información calculada con la ALU. Y entonces, ¿qué pasa si regDST se traba en 0? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría en ese caso? Y eso, las tipo R dejan de funcionar, pero podrían seguir funcionando las VEC, las de lectura y las de guardado.
no tiene sentido hablar de las otras, por eso directamente decimos las que no funcionan. No funciona. Claro, sí, 0 es la del ALU. Sí. No funcionan las R, exactamente. O sea, todas las R dejarían de funcionar porque lo que ocurriría, que en realidad no es que dejarían de funcionar, sino que darían un error muy particular, que es que no tomarían el registro destino, ¿está bien? Y tomarían como destino, que es gracioso, el mismo fuente. No sé si se entiende este chiste, ¿no? ¿Se entiende? Claro, sí, los bits 2016 de instrucción. Sería similar, por ejemplo, si yo hago ADD, un registro, vamos a suponer, qué sé yo, el S0, S1 y S2, lo que terminaría haciendo es, en realidad, no grabar en el S0, sino grabar en el S2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, pero igual, bueno, funciona mal, indudablemente. Y en el caso de fuente ALU, ¿qué pasa? Si fuente ALU se traba yendo para 0. Ahí puede ser que las LW y SW serían las que fallen. Porque no se puede hacer qué cosa. Leer de la memoria de instrucciones. Los bits del 15. El valor inmediato, creo que. Claro, no se puede calcular la dirección efectiva. Así se llama. Usen. Bien. Están diciendo, pero usen la terminología correcta. Porque si no, después cuando tenemos preguntas abiertas, nosotros vemos que redactan mal. ¿Está bien? Y eso es porque les falta vocabulario. No se puede calcular la dirección efectiva. La dirección efectiva es la dirección de memoria a la cual se va a acceder de alguna manera, tanto para escribir un dato o como para leer un dato. A eso se le llama dirección efectiva. No sé si han leído el libro. ¿Saben por qué se le llama dirección efectiva? ¿Cuánto silencio? ¿Y Walter ya dio algo de memoria caché? Está en eso. Sí. Sí, y bueno, ¿y qué pasa? Que cuando yo tengo una caché, ¿qué ocurre? Que es mucho más complejo que lo que estamos viendo acá. Pero ¿qué ocurre cuando hay una caché? En el medio. Y hay todo un modelo de administración de memoria. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere, profe? ¿Al almacenamiento en la caché? De la etiqueta con el dirty bit y los datos. ¿Ustedes recién entraron en caché o no sé hasta dónde fueron en caché? Por eso La última clase, sí. Agregar una caché de level 2. ¿Agregar una caché cómo? De nivel 2, una segunda caché. O sea que todavía no vieron esquema de paginación ni nada de todo eso. No vimos todavía. No, todavía no. Bueno, cuando vean con Walter esos temas van a ver que la dirección, que en general, eso ya es un tema más complejo, por eso justamente nosotros lo abarcamos por pedazos, porque si quisiéramos ver un procesador más realista, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces explicamos algunas cosas fáciles y después nos abstraemos. Esto de la dirección efectiva es porque es la dirección real a la que se accede a la memoria. Cuando hay un administrador de memoria de por medio, todavía va a ser más importante porque la dirección que va a generar una instrucción ni siquiera va a ser realmente la dirección efectiva, sino que va a ser una dirección que se va a mapear a una tabla, que es una dirección virtual, ya van a ver lo que es, y entonces del cálculo de la dirección virtual sale la dirección efectiva. O sea, cuando hablamos de dirección efectiva hablamos de dirección real a la memoria física, ¿se entiende? Bien, sí. ¿Ok? Entonces por eso decimos effective address. Bueno, ok. ¿Y si se va al carajo memarreg? Ahí creo que la que falla es la LW porque no podría escribir en el banco de registros. Exactamente. O sea, las demás funcionarían, pero LW no, porque no podría hacer
la lectura. Bueno, listo. Una consulta, profe. En el caso que no está activa, dice que el valor de entrada del banco de registro proviene de la ALU. ¿Ahí qué sería? ¿Un inmediato? Está. ¿Cómo? Cuando memory está en 0, dice que el valor de entrada del banco de registros proviene de la ALU en el libro. ¿Qué sale de la ALU? En 0, espera que voy a ir al circuito, ¿no? Que a mí me gusta siempre usar el circuito. A ver, cuando vos tenés el memory en 0, la salida del memory, la memoria de datos, el data está conectado a un multiplexor controlado por memory. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ese multiplexor dice, ¿el dato se lee en la memoria o el dato se lee en la ALU? Profe, Lo voy a grabar. por las dudas. Sí. Hola. Sí, no sé qué. Estaba por decir algo, no escuché. Por las dudas, ¿qué? No estás compartiendo pantalla. No sé qué está diciendo. Pide si por favor podría compartir pantalla. Pero el tema es que después sí, porque después vamos a necesitar hacer algunos dibujos. Pero ahora estoy usando el material de ustedes. Tienen que. Por eso estoy hablando para que empiecen a poder leer, ¿no? Que tengan todo digerido. Ustedes tienen que mirar el diagrama y tienen que poder seguirme. ¿Ok? Tienen que tener el diagrama delante. Ustedes tienen que tener en su computadora el diagrama delante. Entonces, si miran el diagrama delante, la memoria de datos, un bloque bien claro que dice memoria de datos. Hay una memoria de instrucciones y una memoria de datos, ¿está bien? Sí. ¿Y la memoria de datos que tiene la salida? Un multiplexor. Exacto. ¿Y ese multiplexor por quién está controlado? Por Memarreg. Memarreg, sí. Si es Claro. 0 le sale de la ALU y si es 1 es el dato leído de la memoria de datos. Yo lo tengo al revés. Ah. ¿Vos lo tenés así? Que si es Yo lo 0... tengo. Sí. Ah, mirá vos. Bueno. Igual puede ser que esté mal porque los otros multiplexores están 0 arriba, 1 abajo. Así que puede ser que sea un error de la foto. No. Puede ser que sea un error mío porque esto es un diagrama. Yo también lo tengo así como, Franco, porque así no entendemos. Así como moi o así como el compañero que está hablando. Dijo, yo también lo tengo así. Entonces le doy la razón al compañero porque este es un dibujo mío que yo estoy usando y lo voy a cambiar. Entonces, divino si lo tengo igual que usted, porque si no esto va a generar un problema grave. Y está bien, porque hoy estuve dibujando y no le estuve prestando atención a los ceros y a los unos. Importante esto. Profe, si me permite repetir, ese multiplexor que es el que está controlado por Memareg tiene el 1 arriba y los otros 3, el de salto condicional, Sí. el de fuente ALU y el de regdest, el del registro Sí. destino, tienen el 0 arriba. Perfecto. Más allá de eso, digo, puede ser un error de que el 0 esté mal puesto en ese multiplexor. En mi dibujo, no en el tuyo. En el que tengo yo tiene el 1 arriba. Por eso El de en el Memareg. tuyo está bien. Ok, perfecto. El está mal en el mío, porque yo estuve redibujando, no sé si entendés. Mi dibujo es un dibujo que hice yo. En un programa de dibujo. ¿Me entendés? Y te creo, porque el que vos tenés está sacado del libro. ¿Se entiende? Sí. Ok, por eso ahora voy a corregirlo eso, porque te creo a vos y no me creo a mí. Porque aparte no tendría lógica entonces, porque si tuviera un 0 clavado, andaría LW. ¿Está bien? Tiene sentido, sí. Claro, si tiene un 0 clavado no anda LW. ¿Por qué? Porque si tiene un 0 clavado, como el 0 está abajo, como dijiste vos, entonces el 0 hace que ahora de dónde venga la información. De la ALU. De la ALU, sí. Y la ALU no tiene el dato de LW, tiene la dirección. O sea que va a hacer una gansada y va a grabar la dirección. ¿Se entiende? Claro. Va a grabar la dirección efectiva. Está mal eso. Así que el 1 va arriba y el 0 va abajo. Bueno, perfecto. Bien. El 2. El 2 dice que se quiere implementar, si no me equivoco, ADDI, ¿no es cierto? Sí.
Bien, perfecto. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para implementar ADDI? A ver. Pregunta. Y ahora podemos buscar el programa de dibujo y aprovechamos que lo arreglamos. Vamos a ponerlo más lindo. A ver, vamos a transmitir el programa de dibujo. Chan, chan, chan. Acá está. Ahora sí vamos a transmitir porque tengo que dibujar, no por otro motivo. Vamos con la aplicación, perfecto. Sí. Bajarle el coso porque si no anda mal. Hay que ponerla abajo. Ahí está. Bueno, ahí tengo el dibujo, ¿no? ¿Qué hay que hacerle a esto para...? No es exactamente el dibujo de ustedes, después les explico por qué. Bien, que tiene un círculo rojo ahí. Acá corregí el multiplexor. ¿Ves que vos me dijiste que tenía Bien. todo el 0 arriba? Y este tenía el 0 arriba. Pero este dibujito es un dibujito mío. ¿Ok? No es un dibujo del libro. Bueno. Bien. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para implementar ADDI? Bueno, yo lo que puse es que no haría falta realizar modificaciones En realizar modificaciones, ¿a dónde? en el datapad. En el datapad no hace falta. Bien. Pero el procesador no se compone solo del datapad. El Ok. datapad es todo lo que es negro. ¿Ok? Claro. Y esto que es azul no es datapad. Ok, o sea que haría falta una señal más de control. Mm, Ni- Porque si pones una señal más de control, tenés que modificar el datapad. Claro. No. Lo que hay es, el datapad no hay que modificarlo. El control de la ALU tampoco hay que modificarlo. Porque da la casualidad que se puede utilizar todavía el mismo. El que hay que modificar es el control. El control es una tabla verdad y hay que agregarle una columna. ¿Está bien? Hay que agregarle una columna. Cuidado, claro. que han llevado un moco mal, ¿no? En exámenes. Hay que agregarle una columna. En esa columna hay que meter el nuevo opcode. Entonces los valores del opcode van a ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, porque es 8 el ADDI. ¿Está bien? No es tipo R, así que no tiene un 0 en el opcode. Tiene un 8. ¿Ok? Y luego hay que poner el valor de todas las señales. ¿Estamos? Porque justamente acabamos de agregar una instrucción. El datapad no cambia, pero esa instrucción tiene que ser decodificada por la unidad de control. ¿Está bien? Y esa unidad de control tiene que mandar el orden a todas estas señales para que esto haga el ADDI. Entonces hay que estudiar. ¿Nadie lo hizo eso? Yo me la salté. Estaba viendo hoy justamente las señales de control y no pensé en agregar una señal nueva, pero es verdad, claro, hay que agregarla, si no. No hay que agregar una señal nueva, hay que agregar Perdón, sí. una nueva entrada en la tabla, porque después la otro ejercicio que viene sí hay que agregar señales. Por eso digo, hay que agregar una nueva entrada en la tabla. Exactamente. Bueno, y hay que pensar todas las señales, ¿ok? Que garantizan, esencialmente es fácil porque lo que necesito es, como ADDI tiene que cosa una constante que está dada por el extensión de signo que lo saca con los bits de la instrucción del 0 al 15, lo que hago es poner el multiplexor que está conectado por la fuente ALU de forma tal que apunte a dónde. A la unidad de signo extendido. ¿Está bien? Y luego le sumo al otro registro y el resultado, utilizando la salida del ALU, lo conecto justamente con el memarreg al banco de registro de nuevo. ¿Está bien? A la Sí, entrada. yo justo tengo todo bien coloreado, pero no aclaré la parte esa de las señales. En qué tendrían que estar los valores de los multiplexores y demás. Sí, tienen que agregar una nueva columna completa a la tabla, no a la tabla verdad. Y a la tabla de verdad. A la tabla verdad. O sea, modificar señales no.
O sea, que hay que agregar una nueva columna de tabla verdad que cuando venga esa instrucción va a generar un nuevo conjunto de señales. ¿Está bien? El siguiente, en cambio, sí requiere modificaciones del procesador. No se puede solucionar el problema con simplemente modificando la unidad de control. No, requiere sí o sí modificar la lógica de salto. Entonces yo decidí, porque me pareció más inteligente, se puede hacer de muchas maneras, no hay una manera absolutamente correcta, pero esta manera yo la encontré que es óptima, que es la que estoy mostrando en la pantalla, que es armar un branch control, que el branch control es una tabla de verdad, es lo mismo que la loop control. ¿Y qué tiene esta tabla de verdad? Bueno, tiene 3 entradas, si nos fijamos. Porque la salida del procesador, cuando yo tenía un salto condicional, era salto condicional acá, ¿no? Donde dice branch. Pero ahora yo lo que hice es, bueno, en realidad tomo la misma señal, pero ahora en vez de generarle un bit para indicar que quiero hacer un salto condicional, ¿está bien? Y después tener otra señal separada para indicar el salto incondicional, dije, bueno, tengo que aprovechar, y si uso 2 bits, tengo 4 posibilidades que son excluyentes entre sí. Eso define una tabla de verdad perfectamente clara. ¿Por qué? Porque yo tengo, por un lado, ¿qué cosa? Hay instrucciones donde tengo que saltar sí o sí. ¿Está bien? Entonces, si tengo que saltar sí o sí, que es un salto incondicional, entonces esta lógica de control tendrá que generar acá sí o sí, ¿qué cosa? Un 0, para que tome esta parte de arriba del PC+4 y le sume el desplazamiento en 2 de los 26 bits inferiores. Y un 0 acá para garantizar que tome el valor del PC+4, ¿no? Para hacer ese proceso. Entonces, no, ni siquiera. Esta me es irrelevante. No, porque no necesito que sea un 0. Porque esta que está de acá va a tomar el de acá arriba. El jump incondicional va a tomar el de arriba. El de abajo puede ser, el multiplexor de adelante puede ser 0 o 1. No me va a importar. En cambio, sí me va a importar mucho si tengo que hacer qué cosa, la próxima instrucción, que es que no hay saltos. Entonces sería otra combinación. Hasta ahí llevamos 2. ¿Y qué ocurre? El salto condicional por 0 y por no 0 son 2 opciones más, BNE y BQ. Entonces todo eso lo puedo codificar con 4 valores distintos. Y cuando otro valor distinto, ¿cuántas señales necesito? 2. Pues con 2 señales tengo 4 posibilidades. Entonces yo me armaré una tablita, esa tablita arbitraria, digo 0, 0, salto siempre. ¿Está bien? 0, 1, siguiente instrucción. 1, 0, BEC. 1, 1, BNE, por ejemplo. ¿Está bien? Y luego pongo todos los valores que tienen que tener las salidas de estos dos multiplexores, y con Carnot lo minimizo y hago el circuito. ¿Está bien? Hay gente que otros años lo que hizo fue agregar ANDs con inversores y ese tipo de cosas. Está bien, no está mal, pero eso requiere cierta modificación también. Hay que tener cuidado en la forma en que se hace la tabla verdad de la unidad de control. ¿Está bien? Claro, yo lo hice así. Yo agregué un... Perdón. Tiene su pro y su contra. Porque el agregado de esas puertas, que lleva 2 años, un OR, tiene esa temática de que relativamente es sencillo esa parte, pero hay que tener cuidado en cómo tengo que armar la unidad de control. Esta también tiene una contra porque es más compacta, pero la unidad de control ya tengo que prever siempre que genera 2 señales en todo momento. Si esas 2 señales son la mayoría de las instrucciones pasadas a la instrucción siguiente, porque todas las que no sean salto condicional o incondicional, si
siempre van a tener esos valores, ya tengo que poner esos valores fijos para todas las otras instrucciones, las tipo R, las tipo LW y las tipo SW. Y hay una tercera opción, que a veces alguno la realiza. ¿Cuál sería la tercera opción? Hay tres opciones principales. Esta una tabla verdad con una lógica de control, y hay una más. Y esa también tiene sus vericuetos, ¿está bien? Pero simplifica en algunas cuestiones la parte de la unidad de branch. Se puede mostrar que la más eficiente es esta, pero bueno, eso es irrelevante. ¿Cuál sería la tercera opción? Pregunto. Que yo no la haría, pero es válida. ¿A nadie se le ocurre cuál es la tercera opción? La tercera opción es conectar la salida 0 a la unidad de control. Con lo cual, ahí sí que la complicó fea, porque la unidad de control tenía 6 entradas, que eran nada más que la decodificación de la instrucción, y ahora pasa a tener 7. Porque obviamente 0 va a estar siempre presente. Lo que pasa es que algunas veces no le voy a dar bola, entonces le puedo poner X, como está ahí puesto en la teoría, que no me interesa, que es para todas las instrucciones que no sean de salto, y para las que sean de salto, bueno, pero ahí lo bueno es que no tengo que utilizar nada directamente. Los dos multiplexores están controlados por la unidad de control. ¿Está bien? Si ustedes me preguntan a mí, esa es la solución más compleja, porque hay que reescribir toda la tabla verdad. Mucho. Que lo que hay que hacer es poner X para todos los casos que no corta ni pincha, y para los otros hay que pensar bien cómo hago el salto condicional con BN, con B. Pero bueno, la ventaja que tiene de conectar las señales de la salida de la ALU a la lógica de control es que tengo menos dramas de andar haciendo modificaciones en el datapad. El datapad va a quedar más estable. ¿Está bien? Pero indudablemente no va a ser más eficiente, porque va a complicar bastante la unidad de control. ¿Se entiende lo que expliqué o no? Sí, sí. Bueno, ok. ¿Cuál es la próxima pregunta? La próxima pregunta era si La de eliminar memareg, creo. podíamos fusionar dos señales, ¿no? Memareg, ¿con cuál era? Con Utilizando la entrada leermem. leermem. ¿Y se puede o no se puede? Y La respuesta hay que mirarla en la tabla verdad. La tabla verdad en la unidad de control. ¿Qué pasa con esas dos señales en la tabla verdad? ¿cuál hay que fusionar? Me amarré con la de lectura. Leermem. Sí, se podría, son iguales. Son iguales en la tabla verdad. Se podría. Claro, La otra tiene una X, con lo cual le puedes asignar el valor que quieras, con lo cual son iguales. Claro, para formato R tienen 0, para LW tienen 1. Claro, exactamente. Así que en teoría se podría. Y ahí dice un poco como para que piensen, ¿por qué o no? ¿Por qué hacerlo no? ¿Por qué directamente no haber puesto la señal S y haber controlado los dos, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Sí se puede, ya sabemos que se puede. ¿Y por qué no lo presentamos? Bueno, pero
No estamos viendo una pequeña parte del repertorio de instrucciones, quizá. Bueno, esa es una buena observación. Quizá al ampliar el tema y todo lo demás encontremos algún drama. Si lo analizás en primera instancia, la respuesta seguiría siendo que no hay grandes dramas. El tema es que un poco el autor, porque esta es una pregunta que ya no la hace más, una pregunta que la hacía en la primera edición del libro. El autor lo que trata es de hacernos pensar que no es muy pedagógico mezclar o comprimir a la hora de enseñar el procesador, porque no olvidemos que no estamos haciendo un procesador real, sino tenemos que hacer una cosa mucho más complicada. Entonces es mucho menos pedagógico el tema de empezar a ver cómo podemos ahorrar señales, y también habrá que tener cuidado, mucho cuidado con el tema de la estabilidad. ¿Está bien? Desde el punto de vista eso ya no es parte de ustedes, pero bueno, como este curso un poco, yo creo que a veces piensa, no sé si será porque como los libros estos son universitarios, que el alumno tiene alguna idea de física, ¿está bien? Entonces, bueno, está el problema de la latencia, que ya lo hemos hablado, que después hay ejercicios donde introduce el tema. Con lo cual uno podría preguntarse, bueno, en un procesador como este uniciclo, mientras yo le ponga un ciclo de reloj que tenga un tiempo suficientemente grande, ¿no? O sea, una frecuencia baja, estamos diciendo, bueno, voy a tener que garantizar la estabilidad, ¿está bien? Pero bueno, no olvidemos que una frecuencia baja es un enemigo ¿de qué? Eso es un tema exacto, el rendimiento, muy bien, sí. Es un tema que lo tenían que, aviso porque es un tema que lo tenían un poco que rever o leer ustedes. Está bien que está en el libro, porque el año pasado no hicimos mucho hincapié, pero este año lo vamos a usar. Bueno, entonces claro, un reloj de baja frecuencia va en contra del rendimiento y encima afecta la performance en términos generales. Por eso siempre en el diseño de procesadores el tema de lograr bajar los tiempos al mínimo para poder usar relojes de muy alta frecuencia ha sido un tema central. Un tema central, y cuando empezó a haber problemas tecnológicos, fundamentalmente de punto de vista de térmicos y de otros temas teóricos, que hacían viable seguir subiendo la frecuencia de reloj, fue cuando empezaron a aparecer las arquitecturas estas multicore y todo ese tipo de cosas que obviamente favorecen el paralelismo, pero a otro nivel, ¿está bien? Digamos, ya metemos más transistores porque distribuimos la CPU, pero complicamos mucho también la programación. Recién en los últimos 5 años, la industria, por ejemplo, es una industria que mueve mucho a la arquitectura de las computadoras, que es la industria de los videojuegos. Recién en los últimos 5 años se están aprovechando los procesadores multicore, y no muchos cores, porque todo el que juega a juegos sabe perfectamente que si tiene una cantidad X de memoria, la memoria, por ejemplo, es un factor más importante ahora, qué sé yo, 16, como mínimo 32 gigas para algunos juegos muy, muy exigidos, con una buena placa de video. El tema de tener 4 cores con multithread o una cosa así, basta. También no es necesario tener la última generación de procesadores ni con muchos cores, ¿está bien? No es necesario. Pero la industria de juegos mueve muchísimo, por eso empuja mucho hacia adelante. Porque el otro día estaba viendo en un canal que hablan de estos temas técnicos de performance, que decían que ya, si bien la mayoría de las personas tienen 8 GB de RAM, en realidad para una computadora, para un celular está recontra sobra, menos también, pero no sé cuántos juegan en el celular, pero en la computadora ya hay muchos juegos que con 8 funcionan ahí, no me contés, ¿no? Ya necesitan 16 gigas para funcionar bien, para estar holgado.
Y bueno, siempre una GPU, no la última generación, pero una GPU más o menos decente. Para andar con unos FPS más o menos adecuados. Bueno, el otro después. Y pregunta si se puede repetir en otros casos. Bueno, acá yo estuve viendo mucha respuesta a la creatividad de la gente que empieza a buscar cosas, como bien dijo ahí un alumno. Estamos implementando un conjunto muy acotado de instrucciones, que no sé si yo empiezo a hacer esta chanchada, no la complico más cuando tenga más instrucciones. Y bueno, tendría que ver una tabla verdad más realista de una implementación que tenga 30 o 40 instrucciones de las 70 y pico que tiene este procesador. Y entonces, si miramos la tabla verdad, encontramos otra señal. ¿Qué otra señal encontramos que también se repite en forma similar, que tiene más o menos cierta lógica? ALU source. Claro, exactamente. Fuente ALU con memarreg. ¿Está bien? Obviamente porque justamente el fuente ALU en general, cuando yo quiero hacer una lectura de la memoria o sacar un dato de la memoria, como tengo que calcular la dirección efectiva, y bueno, entonces ALUSUR siempre va a estar apuntando al signo extendido, a la constante para calcular la dirección efectiva. ¿Está bien? Entonces ahí estamos haciendo otra chanchada más, porque estamos controlando ya con una sola señal 3 señales, ¿no? Porque ya unimos menreg con memarreg, leer memory con memarreg, leer mem con memarreg, y memarreg la unimos con ALUSUR acá en el diagrama, pero sería fuente de ALU, ¿no? Que lo tiene en castellano. Bien, entonces la complicamos bastante, ¿no? Por eso vuelvo a decir, no es muy pedagógico para visualizarlo. Y alguien me mandó una solución que yo la estuve explorando y no le encontré fallos. Me pareció muy, muy loca, que es unir a regdct con ALUSURS o fuente ALU, como lo quieran llamar, usando un inversor, o sea, con el valor al revés, ¿no? Ya eso me parece loquísimo, muy, muy, muy extrapolado, muy loco, pero parecería que funciona. Estuve, al menos en las pocas de estas instrucciones que tenemos que implementar, se podría hacer. Vuelvo a repetir, termina siendo un bodrio porque no entendemos por qué esa señal controla todo. Esto sería una especie de mega optimización que puede ir en contra, como dijo alguien, cuando tengamos que implementar más cantidad de instrucciones y necesitemos independizar esas señales una de las otras. ¿Está bien? Bueno, pero es un ejercicio exclusivamente intelectual. Es más, yo nunca lo había notado esa cosa extraña y lo verifiqué y sí, vi que en la mayoría de los casos funciona. Bueno, el 5 es bastante interesante, medio larguito. Yo no lo tengo calculado porque la mayoría de las soluciones que me han enviado me he dado cuenta que las hacen mal. ¿Está bien? Pero básicamente tenemos que implementar lo mismo que está en el slide, ¿no? Tenemos que agarrar una tablita. Pero ¿dónde está la complicación acá? A ver si se ve. ¿Dónde está la complicación importante? ¿No? Porque tenemos que usar tenemos que armar una tablita como la de la... A ver, vamos a buscar el slide. A ver el slide del material. A ver, acá está. Bien. Sería completar la tablita mirando este dibujo. Voy a transmitir otra cosa. Vamos a cambiar de pantalla. Entonces, ahí change stream. Y ahí voy a usar esto, la transparencia. Entonces tendríamos que usar este diagrama, ¿está bien? Y generar esta tabla. Está acá. Pero se va a complicar. ¿Por qué se va a complicar? A ver si alguien me dice.
¿Dónde está la complicación? Y a ver si lo calcularon bien. Podemos hacer un TEM. Yo no voy a hacer todos los ítems, si no los han hecho. A ver. ¿Dónde está la complicación? Porque en el libro la hace como una pavada. En el libro le pone 2 nanosegundos a todos los sumadores. Le pone 2 nanosegundos a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos. Y con eso simplifica terriblemente las cosas. Y 1 nanosegundo a los registros. Ahora dice, no le haga caso al libro. Dice, y póngale, está bien, valores. En un caso dice, a ver cómo está planteado el ejercicio. Dice, en un caso dice a la ALU 2 nanosegundos, por ejemplo, para el caso A. Después al sumador del PC más 4, X, y al sumador de salto Y, y te va dando los valores X y no para A, B y C. Entonces en el primer caso sería 2 nanosegundos, 3 nanosegundos para el PC más 4 y 3 nanosegundos para el jump. ¿Por qué complica las cosas? Ahí, pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué complica las cosas? ¿Dónde está la complicación? Fijémonos que cuando calcula el jump, le asigna exclusivamente ¿qué cosa? 2 nanosegundos, ¿no? Acá. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque está pensando en la lectura esta que ocurre acá. ¿Está bien? Y después que se realizó la lectura, tiene que hacer la suma. Que acá, en ese sentido, acá hay un error. Acá hay un error porque hay que cargar la instrucción, que son 2 nanosegundos, pero también hay que hacer ¿qué cosa? Claro, antes por ahí lo descarta en el libro, pero también hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer la suma de la constante de la instrucción cargada, ¿está bien? Porque eso se realizó acá. Hay que hacerlo con este que está acá. ¿Por qué él pone 2 nanosegundos como nada? ¿Por qué hace esa salvedad? ¿Está bien? Para el tema de salto. Que esto está mal, esto debería ser 4 nanosegundos, no 2 nanosegundos. Igual no incide en lo que quiere explicar en la teoría. No está mal en la tabla. ¿Por qué? Yo digo. ¿Por qué estos 2 nanosegundos del sumador del PC más 4 se hacen en paralelo con la lectura de las instrucciones? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se nota el tema del paralelismo al mirar el dibujo? ¿O no? Pregunto. Claro, el sumador de... Claro, el sumador del PC más 4 lo está haciendo en el mismo momento que vos estás leyendo la memoria de instrucciones. Claro, sí. Porque acordate, vos lees la memoria y el PC pasa al dato siguiente, ¿está bien? Automáticamente. Pero ahora no mide 2 nanosegundos. Mide más. Entonces quiere decir que vos no vas a tener listo el valor de PC más 4 cuando leíste las instrucciones. ¿Está bien? Claro. Y digo que está mal calculado acá, ¿por qué? Porque acá directamente le asigna 2 nanosegundos sin tener en cuenta, porque está hablando en términos de las unidades funcionales, nada más. Pero también necesita hacer la lectura. Entonces, acá ocupa en cargar la instrucción de 2 nanosegundos, pero en hacer la suma, de esto que está acá, ¿está bien? También le lleva un tiempo, si no me equivoco, ahí dice que a ver dónde estaba el ejercicio, dice que el sumador del jump le lleva 3 nanosegundos. O sea que en definitiva, en este procesador, el PC más 4 está 1 nanosegundo más tarde que la lectura de la instrucción. ¿Está bien? Eso no le va a joder a los demás. Porque si nos fijamos en todo el resto del ciclo que le sigue es lectura de registros. Y la lectura de registros lleva
justo un nanosegundo. ¿Está bien? Lleva justo un nanosegundo. Ahora, como este tarda 3 nanosegundos, tarda un nanosegundo más, mientras este hace la lectura de la instrucción, más este nanosegundo son los 3 nanosegundos del sumador este, con lo cual esto como que se hubiese extendido un cachito más en el tiempo. No perjudica nada si fueran 3. Distinto hay en otro de los enunciados, creo que en El caso el... que posee i en 5 y el otro caso pone i en 8. Que sería un jump. En el jump pone 8, pero en el vamos al B. En el B pone 5. Y al poner 5, está bien, como este sigue siendo 2, ahora empieza a joder la paciencia, porque acá hay 3 nanosegundos donde el PC más 4 no está todavía listo. ¿Está bien? Sí. ¿Y en qué momento se va a necesitar el PC más 4? Que eso es importante. Cuando tenga que hacer el VEC. Porque cuando tenga que hacer el VEC, cuando eran 2 nanosegundos, era una pavada. Porque inmediatamente se hacía el cálculo, yo tenía PC más 4 y cuando terminó el nanosegundo acá, hago la resta y en función de la resta que me lleva otro 2 nanosegundos, con lo cual tengo este tiempo, ¿no? 2 más 1 más 2, que es lo que creo que pone acá, ¿no? Del VEC. 2 más 1 más 2, 5. Pero el problema es ahora que en 2 más 1 más 2, ¿ok? Yo tengo ahora estos 5 que se extendieron acá. Como estos 2 más 1 más 2 y este 5, tengo acá el PC más 4. Y en ese momento es que yo tengo que agarrar y utilizar el multiplexor. Y los multiplexores dice que no consumen nada. ¿Está bien? No tiene ningún retraso. Entonces no jode. No jode, pero tengo que verificar que no jode. ¿Está bien? Porque son 2 nanosegundos más 1 nanosegundo más 2 nanosegundos. Son los 5 nanosegundos que se llaman en paralelo con la VEC acá. ¿Está bien? ¿Me jode para otra cosa? Sí, me jode para el jump. Porque el jump, cuando yo hago la lectura, ¿está bien? Yo tengo que tener en cuenta de acá que este se va a utilizar, ¿está bien? Este que está acá se va a utilizar para hacer ¿qué cosa? El desplazamiento. Claro, se va a calcular el desplazamiento usando el PC más 4 acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, Sí. esto sí un problema. Esto sí un problema. Porque yo todavía no lo tengo porque esto tarda 5 nanosegundos. ¿Está bien? Lo mismo me está pasando cuando, como dije, con el tema del VEC, ¿no? Estos son 5 nanosegundos. Yo antes tenía estos 2 nanosegundos que se hacían en paralelo, estos dos, no que me generaban ningún problema. Pero yo ahora, esto tengo 5 nanosegundos. Y hasta que no se cumplieron los 5 nanosegundos, acá no puedo hacer el cálculo. Mientras que yo acá, recordemos que yo acá, ya una vez que leí la instrucción, 2 nanosegundos después, yo tengo acá disponible este acá. Pero este lo tengo 5 nanosegundos más tarde. Conclusión, yo no puedo hacer el cálculo de esto hasta que no se lleven estos 5 nanosegundos. Y encima después me dice que el sumador del jump son otros 5 nanosegundos más. Con lo cual, quiere decir que el VEC ya no es 2 más 1 más 2, es 5 más 5. ¿Se entiende? O sea, el VEC pasa a ser 10 en ese caso. Porque son los 5 nanosegundos de cálculo acá, más los 5 nanosegundos del cálculo acá. ¿Está bien? Sí. Claro. Porque estos dos dicen que tardan 5 segundos cada uno. El sumador de PC y el sumador de jump. Entonces, los dos tardan 5 nanosegundos. Por lo tanto, son 10 nanosegundos. Por supuesto, el ejercicio encima te pide que vos calcules el rendimiento. O sea que hay que hacer todo el engendro hacer toda la tablita completa y calcular cada uno de los valores, ¿no? Así que esto calculo que no lo hizo nadie, ¿o no? Yo lo hice, pero lo pensé mal. Ok. Está con valores chotos, así que lo tengo que revisar de nuevo. Los valores no serán estos, ¿no? 9, 11, 10, 8 y 5. No.
Ah, bien, bueno. No, medio 9, 11, 10, 11, 5, nada que ver. Bueno, estaba cerquita. 9, 11, 10, 11, 5. Así que no estaba tan lejos. No, yo estoy viendo, porque hasta ahora me decís varias respuestas del año pasado, por eso, Dios, muy parecida. Tengan cuidado que el año pasado, vuelvo a repetir, hay mucha gente que hizo mucha gansada y no habrá escuchado cuando hicimos las correcciones, ¿está bien? Y no lo corrigió. Digo porque me mandaron el PDF y en el PDF veo las gansadas. Está bien, yo les dije bien claro que yo no iba a hacer las correcciones de lo que me enviaban. Ni devoluciones individuales, ¿no? Porque si no me vuelvo loco. Hoy como un ejercicio dije, voy a leer algunos de los PDF que me mandaron. Bueno, tienen que hacerlo, tienen que hacer esta tablita considerando todos los casos raros, usando este dibujo, tal cual como está, el dibujo está acá, y poniéndole los valores, los valores de lo que le plantea cada uno de los ejercicios, sabiendo en qué momento se lleva cada cosa, ¿no? Este se hace en paralelo con este, ¿está bien? Y este no puede hacerse, el sumador siguiente, hasta que este sumador, el de más 4, no esté, porque toma como valor de entrada. Entonces, si vos tenés un circuito que tiene una latencia, que viene un circuito que tiene una latencia anterior, tenés que esperar a que el otro esté estabilizado para que puedas calcular este. Y este se lleva en paralelo ¿con quién? Pregunto yo. Se lleva en paralelo a partir de que ya se hizo la lectura porque fíjense que utiliza ¿qué cosa? La extensión de signo, que tampoco dice que tiene ningún tipo de retraso, como si fuera mágico. Realmente la extensión de signo muy rápida. Entonces, ya una vez que tengo decodificada la instrucción, ya podría, en teoría, iniciar el cálculo del salto de suma. Aunque yo necesite que la ALU haga la resta para saber si da 0 o no da 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? ¿Sí? ¿Ok? Por eso están puestos de esta manera los dibujos, muy para reforzar desde qué momento se puede hacer que calcule tal cosa. Es como que ve que tienen dos líneas, no sé si la llegan a ver, una línea que es 2, 1, 2, 2, y otra línea arriba que dice 2, 2. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, okidoki. La línea esta es fácil de leer cuando los valores, por eso digo que fue tramposo el libro, para simplificarse la vida, le puso 2, 2 al sumador y a la memoria de instrucciones y 2 nanosegundos y 2 nanosegundos al ALU. Porque con eso se garantiza, como el registro es muy pequeñito, no hay interferencia y son fáciles de hacer los cálculos. Pero cuando estos tiempos de arriba son más grandes, hay que pensar si en el momento, no siempre siguiendo el dibujito de las líneas, si en el momento en que tiene que llegar el dato, el del otro está calculado. Y así sumo los retrasos. Por supuesto, no digo que vamos a hacer eso. Se puede complicar si a algún componente le agrego qué cosa, otra latencia. ¿Está bien? Pero lo único que tengo que hacer es seguir siempre qué cosa, el camino de datos. Esa es la idea de seguir el camino de datos. ¿Está bien? Por ejemplo, los multiplexores podrían tener una latencia del orden de un cuarto o la mitad del valor de los registros, ¿no? Pero bueno, en general no vamos a complicarla para ese lado. Bueno, ¿qué más después de esto? Creo que después de esto no podían seguir más porque empieza la otra parte, ¿no? Sí, el 6. Bueno, si lo hicieron es otra historia, pero el 6 ya requería el tema que íbamos a ver hoy, en teoría. Que el otro día yo corté porque di hasta acá, ¿no? ¿Está bien? Que iba a empezar con multiciclo. ¿Estamos? El ejercicio del 6 en adelante es de multiciclo. ¿Está claro? Sí. Bueno, ok. Entonces, con esto terminamos la corrección del 1 al 5. Traten de volver a hacer todos los cálculos numéricos del ejercicio número 5. Y para la clase del martes que viene, hacemos muy rápido del 5, porque obviamente vamos a ver los otros ejercicios. Y posiblemente terminemos la práctica esta. ¿Ok? Y después voy a consultar con Walter a ver qué es lo que él quiere hacer, si quiere hacer parcial cortito con estos temas o quiere esperar a que yo termine pipeline y él termine con memoria, no sé, eso después
lo hablo con él, a lo mejor este viernes. Bueno, entonces vamos a transmitir, a ver si estaba justamente con el slide, vamos a transmitir para ir con multiciclo. Bueno, la otra vez había dado la razón por la cual era una buena idea multiciclo y había llegado hasta este dibujo, ¿está bien? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta que en multiciclo, las cosas se realizan en diferentes instantes de tiempo. Entonces, como se realizan en diferentes instantes de tiempo, necesitamos agregar registros para que retengan la información. Por ejemplo, necesitamos agregar un registro de instrucción para que yo pueda tener estable, mientras voy pasando de ciclos a otra fase, pueda tener el valor de la instrucción leída acá. ¿Por qué? Porque como esta implementación unificó la memoria, ¿está bien? Unificó la memoria, ¿qué pasa? Yo esta memoria la puedo utilizar para leer las instrucciones, pero también la puedo utilizar en otro momento para acceder a los datos, ¿está bien? Porque acá no vemos una memoria de instrucciones de datos separada. Entonces eso implica que ya tenemos que tener un registro para retener la información de la instrucción. Y también vamos a necesitar un registro para retener el valor de dato, ¿está bien? Cuando lo que hayamos calculado sea una dirección efectiva, que obviamente acá vamos a tener la posibilidad de calcular una dirección efectiva, y cuando calculemos esa dirección efectiva, entonces vamos a poder leer ese dato, pero yo todavía ese dato lo voy a tener que transferir al interior del registro. Y como esto justamente se hace en diferentes etapas de reloj, con diferentes flancos, por ejemplo, entonces esto implica que yo voy a perder el valor leído cuando se modifiquen ciertos componentes del datapad. Entonces, en este tipo de implementación hay que hacer un análisis muy finito, que es el que voy a hacer acá, y aprovechamos e introducimos una idea interesante que daría para hacer un curso adicional. Lo que pasa es que lo que vemos es que en el tiempo no nos sobra para bueno, vamos a ver todo, porque últimamente lo que pasa, como decía, hay paros, no hay paros, ¿qué pasa? Pero digo, que es, fíjense que a cada slide le vamos a asociar acá arriba, en azul, una pequeña indicación, y a esto se le llama microinstrucciones. ¿Está bien? Que en realidad están en una pseudo notación formal. Digo, una pseudo notación formal porque esa notación tiene un nombre, se llama RTL, pero hoy hay una notación más avanzada, que se utiliza mucho y que ya se transformó gracias a los organismos internacionales, de la ISO y otros esfuerzos, porque hay productos para hacer esto, en un lenguaje de programación. ¿Está bien? ¿Cómo un lenguaje de programación? Si estamos hablando de construcción de un micro. Bueno, señores, acaban de ver, la verdad es que ya no se puede diseñar un microprocesador, ¿está bien? Haciendo dibujitos, haciendo diagramas, porque son muy complejos. Entonces, los microprocesadores se diseñan programando, ¿está bien? Y una parte importante de esos programas se verifican con verificadores especiales. O sea, actualmente, que era algo que me imagino que algunos imaginaba, que es que los procesadores lo diseñan computadoras, junto con ingenieros, obviamente especializados en esa área. Pero sin esas herramientas sería muy difícil hacer un procesador de la generación moderna, de los que tenemos ahora. O sea, los procesadores actuales, en realidad, se diseñan utilizando herramientas muy sofisticadas de diseño, de CAD, justamente orientado, se llama CAE, porque es Computer Assisted Engineering, o sea, no Computer Assisted Design, no es diseño, sino es Engineering, orientado al área específicamente de
Hay para electrónica también, para la parte analógica, pero esto sería orientado fuertemente al área digital. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, obviamente que todavía lo enseñamos porque son lo básico en arquitectura 1, que se puede hacer minimización con Carnot, pero creo que lo debemos haber mencionado varias veces. Ya no se utiliza Carnot para minimizar un circuito combinacional, sino que lo que se hace es, justamente se lo describe en un lenguaje formal y la computadora lo minimiza. Ya directamente. O sea, lo que se hace es describir, se puede inclusive hasta cargar la tabla verdad, pero como es la tabla verdad es media hincha pelota, porque muchas veces hay cosas que no tengo especificadas, entonces todo de cargar los valores X y todo lo demás, directamente en el lenguaje formal se especifica todo lo que va y lo que no está especificado, entonces el compilador asume que es una variable libre, ¿está bien? Y automáticamente busca la mejor solución. Y usa un compilador, de hecho. Y no sé si le dije el nombre de los lenguajes. ¿Lo dije o no? No. Verilog es uno y el otro se llama VHDL. ¿Está bien? Y hay libros, tutoriales a patada. ¿Está bien? Por ahí en la Argentina es un tema delicado porque, bueno, desgraciadamente hemos emprendido un cambio. En Argentina no tomamos conciencia de la importancia de lo que es la tecnología de punta, porque la mayoría la adquirimos o la importamos, y eso básicamente nos jode mucho la vida, porque bueno, seguimos siendo un país con una producción industrial acotada y una fuerte estructura mega exportadora de característica agrícola, ¿no? Bueno, y es justamente como nos vamos a terminar convirtiendo en un país, no hoy, pero con el tiempo, un país pobre, y hasta subdesarrollado, que todavía no sé si ya estamos o no en ese camino, porque obviamente los países que están muy avanzados son los países que sí hacen este tipo de cosas. Inclusive aunque no fabriquen microprocesadores, los diseñan. No sé si entienden. Porque hoy, por ejemplo, las fábricas chinas, todo el mundo siempre se hace todo en China. Sí, pero la fábrica en China, los chinos tienen procesadores que diseñan los chinos. Que son algunos, por ejemplo, el RTK, el Realtek, ese tipo de cosas son de diseño, no sé si chino o si taiwanés, me parece. Pero, o por Samsung seguro que no es chino. Que es la línea Exynos. Pero el MediaTek, por ejemplo, sí es chino. Yo sé que MediaTek es chino. Hay otro que yo estoy usando que tiene un nombre raro, se llama Sonoff. Y bueno, el nombre de las compañías son medio a veces raros, el nombre bien chino. Ya hacen diseños propios y ellos lo fabrican. Pero después hay muchos diseños que son diseños, obviamente, por ejemplo, todo lo que hace Apple, los procesadores se fabrican mucho en Asia, pero los diseña Apple. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con otros tipos de procesadores que se diseñan en Europa y otros que se diseñan en otros lados del mundo. En ese sentido, Latinoamérica está muy atrasada y el único más o menos que hace algo de esto a un nivel laboratorio es Brasil. ¿Está bien? Después los demás, nada. Y en Argentina eso es un tema que en realidad es un problema de política. ¿Por qué digo un problema de política? Porque nosotros cuando yo estaba en el colegio secundario, o sea, yo no soy de la época de las pirámides, yo fui a una fábrica en Buenos Aires, que era de Texas, justamente, Texas Instruments, y en la Argentina nosotros fabricábamos transistores. Y hablando transistores de silicio. ¿Está bien? O sea que Argentina tenía hornos de silicio y la dictadura los destruyó, obviamente, por eso siempre cuando algunos explican que el FMI impone restricciones, cuando te da un préstamo y todo lo demás, y enseguida dice no, porque está hablando de política. Está hablando de política porque tiene relación con la tecnología. Eso fue real, eso está en la historia. Independientemente de que algunos demente ahora no sé qué dicen, cada cansada, el FMI lo puso por escrito. O sea, a Argentina le damos los créditos si ustedes dejan de desarrollar tecnología de silicio. ¿Está bien? O sea, por ejemplo. Y bueno, abandonamos todo y nosotros que fabricábamos transistores dejamos de fabricar. En Argentina no se hace nada de silicio. No tenemos hornos de silicio. Y eso es malo. ¿Está bien? Eso es extremadamente malo.
Tampoco hay muchos hornos de silicio en Europa. Ahora, con la nueva política de Trump, se están abriendo hornos de silicio en Estados Unidos. Pero, obviamente, hay que tener un enorme conocimiento que nosotros llamamos décadas de atraso, ¿no? Bueno, entonces este lenguaje es la base del Verilog y del VHDL y se llama RTL. Pero a mí me sirve muy práctico para describir. Está buenísimo, yo lo simplifiqué, le quité los formalismos, etcétera, pero lo utilicé para describir cada etapa del procesador. Entonces fijemos que esto es una primera etapa que es común a todas las instrucciones. Todas las instrucciones voy a tener que cargarlo. Entonces fíjense que ya hago, ¿qué cosa? Paso de la memoria, apuntado por quién. En esta terminología, estos corchetes cuadrados identifican que eso es como un puntero. PC estaría indicando, estaría conectado físicamente a la memoria. Estaría conectado físicamente a la memoria, le estaría indicando a la memoria, y eso que está apuntado por el PC, justamente porque eso, el PC está conectado a la dirección de la memoria, la salida de la memoria va a parar ¿a dónde? Al registro de instrucciones, IR, Instruction Register. Entonces va acá. ¿Está bien? Al registro de instrucciones. Y simultáneamente, esto es importante, simultáneamente se realiza ¿qué cosa? La sumatoria del PC más 4 y se mete en el PC. Pero ¿dónde se realiza esa sumatoria? Esto es lo que es muy loco. Como estamos trabajando en distintas etapas de tiempo, no necesito un sumador adicional. Agarro la ALU, ¿está bien? Agarro la ALU, que en este momento está desocupada, porque la ALU va a hacer el cálculo en otra etapa, ¿está bien? De lo que tenga que calcular. Como ahora no está siendo usada, entonces en este mismo instante de tiempo le tiro a la ALU el PC, le tiro una constante 4, conectando obviamente el multiplexor como corresponde, y hago que haga la sumatoria, y esa sumatoria, usando este multiplexor, se la reinyecto al PC. O sea que esto ocurre a la vez, en paralelo. Fíjense, y estoy usando dos regiones del procesador que están distantes. ¿Está bien? Porque de la memoria te pasa el registro de instrucciones, para el banco de registro, bla, 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 bla. ¿Está bien? Pero ahora estoy utilizando la ALU porque la ALU no está ocupada. ¿Está bien? Entonces, con eso ya cumplí. Ya cumplí. Y esa es la única común a todo. Entonces ahora, esto es otro ciclo de reloj. En el siguiente ciclo de reloj voy a hacer esto. ¿Ok? Pero esto va a ser diferente. Va a variar dependiendo de la instrucción. ¿Y por qué puedo producir esa variación? Porque yo ya leí qué cosa, el IR. Entonces, como yo ya tengo la información en el IR, ahí puedo bifurcar, tomar distintas decisiones. O sea, voy a poder hacer algo con la R, voy a poder hacer algo con la LW, con la SW, con la VEC. En cada caso voy a hacer algo distinto. Entonces ahora vamos a seguir, ¿qué cosa? Vamos a seguir el circuito de las R. Entonces, en este ciclo de reloj, lo que apunta el registro de instrucciones, fíjense en que dice, tomando los bits del 21 al 25 y del 16 al 20 del registro de instrucciones en ambos casos, ¿está bien? Lo que apunta en el banco de registro lo copiamos en estos dos registros, que se le llama tampón o buffer. Son registros que van a retener, ¿qué cosa? La información de los dos registros que quiero leer para hacer la operación aritmética o lógica, las tipo R. ¿Está bien? Entonces, estos son los dos. Entonces, en este ciclo, fíjense, primero... Profe, una consulta, perdón. Sí. ¿En estos buffers A y B habría algún flip-flop o algún tipo de componente para almacenar? Los buffers son, a nivel flip-flop, son latch. No necesitan señal de control porque siempre retienen el último valor leído del banco de registro. Esto va a ser muy importante porque podría ocurrir modificaciones en los multiplexores, como esto se está usando en distintos momentos, y podrían variar, no sé si se entiende, podrían variar los valores a la salida del banco de registro y provocar un problema. Entonces yo necesito que para el ciclo siguiente, no para para el próximo que va a venir, delante de la ALU tenga dos valores estables A y B. ¿Está bien? Entiendo. Entonces por eso los enclavo ahí. Bueno,
Entonces, en el próximo ciclo, fíjate vos, en el próximo ciclo, o sea que ya llevamos 3, Primero fue el común, el otro para pasarlo en A y B los valores de R1 y R2, y ahora en este hago la operación. Fíjense que dice A, operación B, lo guardo pero en un registro también de buffer, que no necesita señales de control ni nada, vamos a ver, que copia la salida del ALU, que es combinacional, y la mantiene estable. O sea que ahí tenemos un tercer ciclo. ¿Está bien? Un tercer ciclo. Y en el cuarto ciclo, ¿está bien? En el cuarto ciclo, ahí lo que hago es, el valor que tenía en este registro, lo escribo en el banco de registro apuntado, ¿está bien? Por lo que dice esto acá. ¿Estamos? ¿Ok? O sea, yo voy a poner el multiplexor configurado de tal manera que el valor que va de los bits del 11 al 15 me apunten, que es justamente RD, me apunten al registro destino y lo pueda escribir. O sea, ahora el multiplexor, estos dos multiplexores están conectados y cerrando el camino de esa manera. Uno podría plantearse si esto puede hacerse en menos ciclos de reloj. Sí, pero genera cualquier cantidad de complejidades. Y aparte, esto nos va a darle el pase para un tema que vamos a estudiar en otra clase, que es que estamos dividiendo el procesador, no sé si se dan cuenta, en 5 etapas. Claro, va liberando partes como para que si tiene que hacer otra cosa, la parte anterior esté liberada para hacer lo que tenga que hacer. Exactamente. Igual ahora recordá que esto cuántos ciclos consumió, 4. Y en estos 4 ciclos está dedicado en los 4 ciclos a hacer la R exclusivamente. ¿Está bien? Porque uno podría preguntarse por qué, porque acá no, si este registro de instrucciones no varió, entonces los valores en la entrada del banco de registro se mantienen constantes. ¿Por qué es necesario utilizar estos buffers? Bueno, es necesario porque en otras instrucciones va a ser importante. ¿Está bien? Entonces, cuando ya se pensó el diseño, tiene estas limitaciones. Pero aparte, ya empieza a plantear, digamos, una forma de hacerlo, a tal punto que hay gente que ha hecho la implementación real de este procesador, usando integrados o otros métodos discretos, y usa esta aproximación. ¿Está bien? Vamos a ver por qué. Entonces, ahí terminamos con la R. O sea, en 4 ciclos terminamos con la R. Ahora vamos con la LW. En la LW, fíjense, en la LW, esto es, ya tenemos hecha la primera, no vuelve a repetir el tema de la búsqueda, porque les dije que la búsqueda de instrucciones era común a todas. Entonces arranca el segundo ciclo, la LW. Entonces, en el segundo ciclo de la LW, ¿por qué sabe que es la LW? Porque ya está en el registro de instrucciones, entonces sabe que es una tipo LW. En la LW lo que hace es, vuelve a repetir, aprovecha y hace lo mismo que tenía que hacer, fíjense, para las tipo R. Copia el valor de 21 a 25A y, acá importante, fíjense, 21 a 25, 16 a 20, ¿está bien? 21 a 25, 16 a 20, hace exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo pongo en rojo solamente la A. ¿Por qué? Porque reaprovechó la estructura, ¿está bien? Pero esta B no le va a ignorar, no sé si se entiende. No le va a dar ni bola. Pero en B ya se grabó lo mismo, porque aprovecha la electrónica. En ese ciclo hace lo mismo que se hacía para la R. ¿Está bien? Si no, tendría que aparecer un multiplexor y hacer cambios, ¿se entiende? Entonces, yo acá grabo A y B, pero a B no le voy a dar pelota. ¿Por qué? Porque en el siguiente ciclo, ahora ya vamos 3, en el siguiente ciclo voy a tomar lo que está en A, le voy a sacar los 16 bits, lo voy a extender en 32 y todo lo demás, lo voy a mandar al ALU, o sea que cambié con este multiplexor, el multiplexor que antes apuntaba a otro lado, lo voy a mandar al ALU, y eso que es un cálculo combinacional lo voy a guardar en la salida ALU.
¿Está bien? O sea que ahora ALU out es justamente A más signo extendido. ¿Está bien? Entonces recuerden, primer ciclo, la lectura. Segundo ciclo, la lectura del banco de registros. Tercer ciclo, el cálculo de la dirección efectiva. Esto es la dirección efectiva. A más el signo extendido de IR 15.0. En el tercer ciclo de reloj. En el cuarto ciclo de reloj, voy a leer de la memoria justamente la dirección efectiva que tengo en la salida al out. Entonces reconecto la salida al out usando este multiplexor. ¿Ok? Y ese valor lo guardo en el registro de datos de memoria, en el MDR. El Memory Data Register. O sea que eso, el MDR igual a memoria de lo apuntado por ALU out. Recordemos que ALU out tiene ¿qué cosa? La dirección efectiva. ¿Está bien? Esto ocupa el cuarto ciclo. Y si ahora nos fijamos en el quinto ciclo, recién se resuelve la instrucción, porque en el quinto ciclo lleva el MDR al banco de registro usando los bits 16 al 20. ¿Está bien? Que solo tiene justamente interconectándolo con este multiplexor. ¿Está bien? Que agarra la información del MDR y toma lo que apunta acá. Cuál es el registro que tengo que escribir, y eso lo guarda en el interior del banco de registro. Quiere decir que ocupó 5 ciclos de reloj. 5 ciclos de reloj. Ahora vamos a la SW. Vuelve a repetir la historia otra vez. Chan, chan. A y B. ¿Está bien? Acá, nuevamente, hice mal en señalarlo. Esto está mal porque este B no lo utilizo. Se realiza la lectura, pero no lo utilizo. ¿Está bien? Entonces después vuelvo a hacer lo mismo. Calcular ¿qué cosa? La dirección extendida. O sea que hasta acá el camino de trabajo son también 3 ciclos. Calcular la dirección efectiva. LW y SW comparten la misma estructura. Pero acá donde cambia terriblemente. ¿Por qué? Porque yo acá tengo la dirección efectiva. ¿Está bien? Entonces, teniendo la dirección efectiva directamente, apuntando con la dirección efectiva. Ahora me acuerdo por qué marqué B. Qué torpe. Pero acá se importa B. Sí, acá se importa. Importaba el dato. en el cuarto ciclo. ¿Ven por qué es importante esto que están acá? Porque justamente esto uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Y bueno, esto siempre se manda ¿se acuerdan los 2 registros de tampoco? Pero acá sí lo voy a utilizar B, pero recién en el cuarto ciclo, fíjense. Entonces, en el cuarto ciclo, yo ahora estoy leyendo la memoria y tengo en el B el dato, que es el dato que quiero escribir, y ese lo mando a la memoria, ¿está bien? Ese lo mando a la memoria y hago, obviamente, en la memoria la autorización de escritura. O sea que por eso había marcado, estaba equivocado yo acá, sí, había marcado bien, se utilizan los dos. Nada más que no lo utiliza ahora, sino que lo utiliza más adelante. Y eso quiere decir que acá SW diverge del LW y en 4 ciclos se completa. ¿Estamos? Ahora viene Beck. Beck es tal vez la más bizarra de todas. ¿Por qué? Porque tengo A y B que se realiza, esto es lo mismo de siempre, recuerden que se comparte hardware, esto es en el segundo ciclo de reloj, pero en el segundo ciclo de reloj, como justamente acá no estoy utilizando la ALU, ¿está bien? Aprovecho y calculo ¿qué cosa? El valor de la dirección, no sé si entienden, relativa, ¿está bien? Fíjense que dice PC más signo extendido de lo que apunta el registro de instrucciones, el 0 al 15, desplazado en 12, pasándolo por el desplazamiento de bits. Y todo eso lo va a guardar en el ALU out. O sea que el ALU out, ¿qué contiene en este momento? Contiene la dirección de salto. ¿Se entiende? Claro, mientras está preparando para hacer la comparación, ya va preparando la dirección para no perder tiempo. O sea, lo único que hizo es tiene los 2 registros, pero no hizo la comparación. Porque la comparación la va a hacer en el otro ciclo cuando reste. Mientras, como este es el segundo ciclo de reloj, calcula la dirección por si la necesita.
Porque si no calculara la dirección ahora, luego la ALU va a estar ocupada y va a necesitar otro ciclo más, ¿se dan cuenta? Porque luego la ALU va a saber que se hizo la resta y dio 0, ¿está bien? Pero ¿qué ocurre? Si no tengo en algún lado el valor de salto, entonces el valor de salto lo precalcula. ¿Está bien? Porque uno podría decir, pero ¿y si no tenía que saltar? Y bueno, quedó ahí al pedo. ¿Está bien? Recuerden... Sí. Pero todo este diseño entonces básicamente funciona por los buffers. Sí. Es central ese tema, el tema de los buffers. Sí. Por eso te digo, necesita el A, el B, el salida out y el MDR. Y el IR, todos. Porque vos fíjate que el IR también... Y aparte le está dando un antecedente para algo que después vamos a ver más adelante. Bueno, entonces... recordemos que esto es el segundo ciclo. En el tercer ciclo, que acá no explica cómo, esto es medio Truchowski, porque dice si dio un 0, entonces la salida ALU se reconecta ¿a dónde? Al PC, ¿está bien? La salida ALU se reconecta al PC y graba esa dirección de salto, ¿está bien? Esto lo pone de esta manera porque esto significa que ese 0 va a tener que ser una señal de alguna manera que va a condicionar de alguna manera el sistema. Ahora lo vamos a ver. Bueno, y en el caso que no hubiera éxito, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, simplemente no se hace nada. ¿Está bien? O sea, el PC ya tiene la dirección de PC más 4 y sigue funcionando en la instrucción siguiente, ¿no? No saltó a ningún lado. O sea que eso es importante. Entonces recordemos, en el tercer ciclo se completa todo. El salto es muy interesante porque el salto, una vez que yo tengo el ciclo común, cuando lo decodifico, ya directamente puedo hacer este cálculo, porque este cálculo es el valor que tiene los 4 bits superiores del PC más los 26 bits desplazado en 2, que se transforma en 28 más 4, 32. Reconecto este multiplexor y quiere decir que el salto incondicional en 2 ciclos se completa. ¿Se entendió? Conclusión, ahora las instrucciones ocupan 2 ciclos distintos. Jump incondicional ocupa 2 ciclos. Jump condicional ocupa 3 ciclos. SW ocupa 4 ciclos. LW ocupa 5 ciclos y las R ocupan 4 ciclos. ¿Está bien? Entonces, empiezan a ocupar todos ciclos distintos. Bien. Entonces, bueno, se vuelve a hacer el mismo truco, se plantea un programa que tenga una distribución, tal cosa, y se calcula el CPI del multiciclo. Fíjense en que le dije las aritméticas 4, LW5, SW4, salto incondicional 3 y el jump. Pone 3 acá, no 2. ¿Por qué pone 3 y no 2? El jump son 2. ¿Por qué pone 3 acá? Son 2. Eso me parece mal. Porque acá hace la decodificación. Bueno, sí, acá hace la decodificación, calcula y ya hace la grabación sobre el PC. Esto está mal acá, ojo. Estos son 2. El multiciclo. Bueno, obviamente el zafarrancho el zafarrancho de señales de control que tenemos. Tenemos señales de control para todos los multiplexores, pero aparte ahora también tenemos que tener señales de control para habilitar cuando queremos o no escribir el PC. ¿Está bien? Antes no, porque el PC tenía su circuito independiente. Ahora no, el PC tenemos que saber, porque en algún caso no se va a escribir. ¿Cuándo no se va a escribir el PC? Y cuando no quiero que salte, cuando una condicional falla. ¿Está bien? Vamos a tener de dónde es la fuente. Si es una instrucción, es un dato. IOD significa instruction o data. Vamos a tener que leer o escribir en la memoria. Bueno, escribir en el registro. El MDR no necesita señal de control y los buffer tampoco. A y B tampoco. Porque son sincrónicos. Cada vez que se produce un pulso de reloj, se graba lo que está adelante. Y bueno, después toda la señal de control de los multiplexores y el control del ALU. Entonces nos preguntamos. Tenemos acá la señal de control y acá está el truco
agarran la señal 0, la mandan a una AND y hay una señal que indica si estoy con una condicional y saco de un OR, ¿está bien? Si tengo o no tengo en ese momento que habilitar la escritura del PC. Con eso estoy indicando. Si yo activo escritura del PC, significa que sí o sí en general, acá se va a hacer la escritura del PC, ¿está bien? Y entonces la escritura del PC va a estar activa cuando quiero hacer el PC más 4 o cuando quiero hacer un salto incondicional, ¿está bien? Y cuando sea un salto condicional, voy a habilitar la AND y entonces la AND va a depender si funciona o no funciona cuando acá tenga o no en ese momento el valor de 0,1 del VEC. ¿Cómo se hace esta unidad de control? Bueno, esta unidad de control hay dos técnicas. Una es hacerlo mediante control cableado. El control cableado es, como nosotros vamos ahora a diseñar la unidad de control usando una máquina de estado finito, entonces, si bien no profundizamos en arquitectura 1, hay una técnica para convertir cualquier máquina de estado finito usando flip-flop. Eso sería el control cableado. ¿Está bien? El control cableado tiene una enorme ventaja y una enorme desventaja. La ventaja es que yo uso la máquina de estado, genero el control cableado, es extremadamente eficiente y sobre todo rápido, y lo puedo optimizar para orientarlo a tener la mayor agilidad posible. ¿Qué pasa si en el medio se me ocurre hacer el más mínimo cambio? Todo hay que hacerlo de nuevo, por lo tanto, el control cableado tiene la enorme desventaja que cualquier cambio en el diseño implica tirar toda la unidad de control y volverla a diseñar. También volver a hacer el control cableado. El control microprogramado aprovecha las microinstrucciones, esas que yo mencioné arriba, ¿está bien? Y teniendo el autómata, que lo vamos a ver, el desarrollo del autómata, hay una técnica para implementación de autómatas por microprograma, que sería como hacer una CPU dentro de la CPU. Y eso es lo que se está utilizando ahora. Se está utilizando ahora y todos los chips modernos, el Ryzen, toda la línea de Intel, actualmente usan control microprogramado y algo muy loco, y es que el microprograma se puede cargar a través del procesador, ponerlo electrónicamente en un estado muy particular, que esto es muy loco, ¿no? Porque yo le estoy cambiando al procesador la forma en que opera, no sé si entiende, la estructura básica, ¿está bien? Entonces el microprograma se puede, esto es una cosa muy moderna que se implementó hace, no me acuerdo si 15 años, 20 años, pero bueno, moderno relativamente, y es que se puede remicroprogramar al procesador, ¿está bien? Con lo cual Intel, que es uno de los que ha descubierto varias cagadas, se mandó en la historia, entonces sacan una especie de que se llama justamente el firmware de Intel, que aparece en Linux, en Windows también está, pero en Windows lo oculta, no se ve, que es un parche que se instala cuando la máquina bootea, o sea, en el momento que la máquina bootea, le inyecta electrónicamente el microprograma y puede corregir un error. Esto fue muy importante, por ejemplo, cuando se mandaron una cagada terrible con un bug muy grave que afectaba mucho a toda computadora que usara virtualización, porque permitía el virtualizador, que se conoce como el área de dominio cero, el DOM 0, que es cuando se hace un virtualizador con bare metal, o sea, un virtualizador potente, le permitía mediante un par de instrucciones a un hacker en forma remota escalar a privilegios del DOM 0, lo cual tenía control de root de todos los servidores virtualizados. Sí, ese es el nivel de gravedad. Que fue un error en un algoritmo que no lo vamos a ver, en una época lo estudiábamos, pero son muchos los temas, entonces hay que elegir qué sacar y puse otras cosas que me parecieron más útiles para ustedes y saqué que es un algoritmo muy interesante que se llama el algoritmo de Tomasulo. El algoritmo de Tomasulo se diseñó para que ustedes tengan en 1960. Fíjense. Y Intel, cuando lo implementó en los procesadores, yo no sé si fue en todos, pero estoy seguro que después del 486 estuvieron décadas con ese error metido adentro, no lo sabía. Un grupo de ingenieros lo descubrió, no sé si alguien lo llegó o no alguna vez a explotar. Y a lo mejor lo conocen porque fue un escándalo mundial y se lo conoce con el nombre de Melt
down. Tiene un nombre técnico. Y al día de hoy, el parche arregla muchas cosas, pero en realidad se suma con otro, más perverso todavía, otro bug más grande, se llama Spectre, como el malo de James Bond. Y entre esos dos bugs todavía no se ha podido arreglar totalmente. O sea, habría que sacar todos los microprocesadores del mercado. Bueno, esto es un drama. La combinación de los dos bugs simultáneamente es un tema muy difícil que se dé y es, digamos, hasta ahora no ha provocado ningún drama grave que al menos nosotros conozcamos, ¿no? En tema de seguridad. Pero fíjense en lo complejo. Entonces, por eso el control microprogramado realmente es una cosa re interesante. Bueno, entonces vamos a empezar a diseñar el autómata. Por más que acá diga control cableado, en realidad lo que estamos haciendo es el autómata. Y después nosotros no vamos a implementarlo como control cableado. Entonces, fíjense, en el primer estado era la carga de la instrucción, no sé si se acuerdan, estaba en el primer ciclo. Entonces, después teníamos decodificar la instrucción, era la siguiente etapa, y a partir de decodificar la instrucción, ahí tenemos la aritmética lógica, las VEC, el jump y los accesos a memoria. Y vamos a tener los estados asociados a cada uno de ellos. Por eso lo pone de esta manera, porque justamente lo que va haciendo es ir explicando qué es lo que va a hacer en primera etapa. Entonces, fíjense, para cargar estados, recuerden que lo vi en la primera microinstrucción, si nosotros recordamos arriba, era agarrar y hacer el PC más 4, ¿está bien? Y cargar lo que apuntaba al PC a la memoria de instrucción. Entonces, si nosotros lo analizamos, acá vemos todos los valores de las señales de ese estado, el primer estado. Entonces dice, tiene que estar, si no indica nada, esto significa verdad. Leer mem, ¿está bien? Después dice seleccionar ALU A en 0. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el ALU A en 0, estamos agarrando este acá, que estaría tomando el PC. Fíjense, el ALU B en 01, 01 es tomando el 4. Entonces, acá entre estos dos está tomando el valor del PC y el 4. En ALU OP 00 está diciendo que va a hacer una suma. ¿Está bien? Y al hacer un IOD en 0, fíjese, está seleccionando, al hacer IOD en 0, está seleccionando que tome como valor, a ver si lo estoy viendo acá, no lo llego a ver. Tiene que almacenar ese valor en PC más 4, pero no lo veo. No, eso no es con el IOD, perdón. Eso es con el que está acá. Escribir PC, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el valor de salida del ALU, fíjense, lo tomó acá, lo pasó con esta señal de este multiplexor que es fuente de PC. Fuente de PC dice 00, 00 apunta a un 0. Lo reconectó por acá arriba y le mandó la señal de escribir control. Y el IOD lo pone en 0 para que el PC apunte a la memoria tomando el área de instrucciones y le va a dar la orden de leer en la memoria, con lo cual se va a pasar el valor que tiene que estar a la parte de instrucciones, porque simultáneamente va a activar escribir IR y entonces en IR se va a grabar el valor que está acá. O sea, todas estas señales representan este microprograma que estaba acá arriba, este que está acá. No, a ver. El que se repetía, así que estaba primero de todo. Sí, el primero de todo. Acá. Acá. No. Este de acá. IR igual a memoria de PC y PC igual a PC más 4. ¿Está bien? Fíjense en lo que fue a analizar solamente un estado, ¿no? Tiene lleva su tiempo, hay que sentarse con el dibujito, seguir todos los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es nada más que para hacer el estado 0. Ahora recuerden que el estado 1 es que era común, fíjense, a todos. Nosotros en el estado 1 íbamos haciendo varias cosas. Fíjense que siempre en el estado 1, acá se ve el completo el estado 1, ¿ok? Porque siempre hacíamos qué cosa en el estado 1. ¿En este era el estado 1? Sí, me parece que este es el estado 1. En el estado 1 siempre hacíamos A, el registro de otra cosa, B, el registro de otra cosa, y en ALU guardábamos el PC más el signo extendido. O sea que todo esto lo vamos a hacer en el estado 1. Entonces, ese es el estado 1, que es común a todos, que se llama decodificación.
Entonces buscamos el estado 1, acá está el estado 1, fíjense. ¿Y qué dice el estado 1? Bueno, lo que había dicho. Tomemos el valor, porque el otro se hizo automático, por eso no hay que poner ninguna señal. Lo que estaba en el banco de registro se copió a la A, en el estado 1, porque ocurrió un pulso de reloj, ¿está bien? Recordemos que esa copia es sincrónica, porque ya el registro tiene retenida la instrucción que corresponde, y por eso te sabe que es lo que tiene que hacer. Si se fijan, ¿qué hizo? Seleccionó acá en 0, ¿está bien? Acá en 3, tomando ¿qué cosa? El valor del registro, 16 bits, desplazado, convertido en 32, desplazado 2 bits, ¿está bien? Y eso lo sacó, hizo la suma, le dio la orden de sumarlo, porque fíjense que ALU-OP es 00, ¿está bien? Y entonces todo eso quedó ¿en dónde? En salida ALU. Y acá donde viene el gran chiste. ¿Por qué? Porque del estado 1, como él ya sabe, ya decodificó la instrucción, ahí va a tomar una decisión. Puede llegar a ser. Perdón, profe, una consulta. ¿El estado 1 era común a toda la operación o solo a la de comparación? Y lo que pasa es que no, el estado 1 es común a todos. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos viendo que todas necesitaban un estado 1 y íbamos viendo que se repite una cosa común. Porque en las R, ¿qué usaba? Vamos a verlo acá. Acá arriba. En las R usaba ¿qué cosa? A y B. ¿Está bien? Claro. Después, perfecto. En la LW ¿qué usaba? A y B. ¿Está bien? Después, sí. En la SW también iba a usar A y B. Sí, siempre suma, digamos. Perfecto. Y fíjate, no suma, y siempre guarda. Y en la DEC usa A y B, pero simultáneamente te muestra esta. Y que haga esta en las otras no me molesta. No sé si se entiende. Entonces, en definitiva, hago siempre estas 3 cosas. Y es común a todos, ¿se entiende? Porque las otras lo va a descartar. Entonces, lo estoy calculando por las dudas. ¿Por qué? Porque hasta esta instancia, el autómata, recordar, hasta que no está en el estado 1, hay que mirar el diseño, no es capaz de decir a dónde me voy a dirigir. Fíjate que dice, carga de instrucción, decodifica y carga de los registros. Carga de los registros significa los valores A y B. ¿Está bien? Y ahí toma una decisión. Dice, me voy a ir acá, me voy a ir allá, me voy a ir allá, me voy a ir allá. Después vamos a ver cómo es el truco para hacer esta toma de decisión. Bueno, entonces vamos a suponer que tomó la decisión de ir a LW. Bueno, si nos fijamos, acá va el estado común del cálculo de la dirección efectiva. Y luego a partir de ahí se acuerdan que no es lo mismo. LW tiene que agarrarse la lectura en el MDR y luego la etapa en que escribe al banco de registro. Mientras que acá directamente escribe a la memoria. Y se terminó. ¿Está bien? Ahí lo estoy contando cuentitos porque si no, no terminamos más. Después tienen que ustedes verificar cada una de estas señales mirando el dibujito. Acá, ahora para la aritmética lógica. Acá se fue la aritmética lógica que hizo la ejecución de la operación y luego en el próximo estado lo guarda en el banco de registro. En el BEC, directamente, como ya tiene la dirección de salto, acordate, toma la orden, por eso ocupaba 3, y hace esto. Y en la de jump, toma acá, ahora entiendo por qué le agrega 3 a la de jump. ¿Se acuerdan que le había dicho que se puede hacer 2? ¿Saben por qué lo hacen 3? Por esto lo hacen 3. Porque jump no necesita nada, pero para no perder uniformidad en el autómata, ¿qué pasa? Jump va a ser esta y una más, donde va a saltar. ¿Ok? Porque si no tendría que tener una división desde la carga de instrucciones hacia el jump, ¿se entiende? Y eso complicaría todo el diseño. O sea que un ciclo sería para configurar el autómata. El ciclo es para que el autómata tome una decisión. ¿Cuál es la instrucción? Claro. Si es una LWSW, si es una tipo R, es una BEC o es una jump. Pero por más que no haga falta, se toma ese paso extra como para unificar. De esa forma tenés la decodificación en este paso. ¿Está bien? Si no, habría que hacer cosas que son muy trucha, que es empezar a decodificar acá. ¿Está bien? Y entonces acá para tener, aparte es antipedagógico. Yo lo he hecho una vez un diseño de un procesador y bueno, un despelote. ¿A ustedes le parece que este autómata, este autómata es el autómata completo? ¿Les parece que es difícil? ¿Ok? Bueno,
¿Estoy en pantalla completa o estoy compartiendo un cosa? Bueno, después cuando son las 19:53. Si llego se los muestro. Después voy a mostrar un procesador que yo diseñé de 8 bits. Porque recuerden que es un MIP de 32 bits. Que estamos haciendo 5 instrucciones. El otro es una chotada de 16 bits que tiene nada más que 12 instrucciones en total. 12 reales. Es el procesador terminado completo. Bueno, si lo pueden llegar a ver, les muestro el autómata, van a ver lo que es. Es horrendo el autómata. También, pero eso también porque yo hice algunas decisiones de diseño espantosas, etc. Pero bueno, esto está hecho para que pedagógico. Justamente yo estoy inspirado en el libro, el tipo sabe escribir libro y a propósito hace las cosas como las tiene que hacer para que se puedan entender. Bueno, entonces acá hace justamente el salto. Se terminó el salto incondicional y ya está. Y acá está el autómata completo. Ahora, ¿cómo hago el autómata? Porque esta viene la otra parte. Vamos a ver cómo se hace el autómata, pero no cableado, sino microprogramado. ¿Está bien? Bueno, lo que se hace es usar una lógica combinacional, se le llama lógica de control, donde yo tengo por un lado el CODOP, está bien que entra, y todas las señales de control que van al camino de datos. Y después, acá, fíjense cómo el microprograma se puede construir. ¿Cuántos estados tenemos? Acá. 9. 10, no, contando el 0. Bueno, 10. Entran en 16 estados posibles, ¿está bien? Entonces lo que se hace es se configura un bus que se llama bus de microprograma, de 4 bits, y entonces yo puedo tener, ¿qué cosa? 16 estados diferentes, ¿está bien? Que en realidad no voy a usar 16, voy a usar 10, como lo viste ahí. Y vamos a ver cómo se logra avanzar de estado a estado. Está muy bien, la verdad que está maravilloso explicado cómo se hace el control microprogramado. Porque lo que se usa es un registro de microprograma y un selector, y este sumador que siempre suma ¿qué cosa? Suma de a 1. ¿Por qué? Porque tiene que pasar a la microinstrucción siguiente, la microinstrucción siguiente, la microinstrucción siguiente, ¿está bien? Y esto se utiliza para indicarle al tipo, ¿está bien?, a qué microinstrucción tiene que ir. Porque recordemos que cada uno de estos estados están definidas todas las señales de salida. O sea que yo tengo definido todos los valores que tienen que tener todas estas cosas acá. El fuente PC, el loop, el cell, bla, 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 bla. Entonces, justamente utilizando estos bits, los 4 bits de evolución de cada uno de los estados, ¿está bien? Y utilizando en la misma salida una lógica de control que le indica si quiero o no quiero saltar estando en un determinado estado de microprograma. ¿Cuál sería el salto? A ver, ¿alguien me puede explicar en el autómata dónde están los saltos? ¿Acá lo ven los saltos? Recuerden que un programa es lineal cuando pasa el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. ¿Acá pasa siempre el siguiente, el siguiente, el siguiente o no? En el estado 1 tiene saltos. En el estado 1 tiene salto. ¿El único lugar donde tiene salto? No, estado No, el 2 9. también tiene... El estado 2. Después del estado 9 no. El estado 9 es una evolución natural al primero. Es un reset. ¿Está bien? Después el estado 2. El estado 2 tiene 2 bifurcaciones. O sea, el estado 1 tiene una bifurcación en 4 y el estado 2 tiene una bifurcación en 2. Bueno, la técnica de bifurcación en un autómata microprogramado se llaman tablas. ¿Está bien? A ver si está acá. Se llaman tablas de envío. Acá está. Entonces yo voy a tener dos tablas de envío. ¿Por qué tengo 2 tablas de envío? Porque la tabla de envío, fíjense que las tablas de envío con quién están conectadas, con los bits del CODOP. La tabla de envío le va a indicar, bien que inteligente, la tabla de envío le va a indicar, dependiendo del CODOP, si tiene que ir al microprograma al estado 2, si es una LWNCWE, al estado 6, si es una tipo R, al estado 8, si es una tipo BEC, o al estado 9, si es una tipo J. ¿Se entiende? Entonces esa es la técnica que utiliza. Si no, fíjense, el control dice nueva instrucción. Tengo distintos controles. Los controles se codifican con 2 bits. Con lo cual tengo nueva instrucción, leer o escribir en la memoria, tipo de instrucción y secuencia normal. Secuencia normal sería siempre el siguiente. Entonces lo único que hace es conecta, porque fíjense, si ustedes ven, miren lo que pasa. El 3 lo conecta ¿a dónde? El multiplexor. Al sumador de 1. Entonces sería
el próximo. Yo estoy en el estado 5, paso al estado 6. Estoy en el estado 6, paso al estado 7. Estoy en el estado 7, paso al estado 8. ¿Ok? Eso, obviamente, acá en la ROM, que está indicando, cada microprograma tiene asociados estos 2 bits. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto. El estado 6 va a tener asociado, ¿qué cosa? 2 bits de 1, 1, para indicarle que es una secuencia normal, con lo cual va a ir ¿de dónde? Del 6 al 7. Cuando está en el 7, fíjense qué importante, cuando está en el 7, ¿qué pasa? Tiene que volver al primero, ¿se acuerdan? Cuando está en el 7, el 7 tiene que volver otra vez al estado 0. Entonces, en ese caso, el 7 va a tener en las señales de control, ¿qué cosa? Un 0. Porque el 0, fíjense en que le carga ¿qué cosa? Al microprograma. Un 0, lo hace saltar a 0. ¿Está bien? En cambio, justamente, si tiene un 1 o tiene un 2, si tiene un 1 o tiene un 2, va a ir a la tabla de envío 1 o a la tabla de envío 2. La tabla, el 1, que es la tabla de envío 1, es el tipo de instrucción. ¿Cuál es el tipo de instrucción? Esta. ¿Está bien? OP, LWSW, OP aritmético lógica, o BEC, o J. Entonces, justamente lo va a mandar a esa. Quiere decir que cuando yo estoy en la 0, la 0 va a tener la siguiente instrucción. Y cuando llego a la 1, va a activar como control el valor control dir 1. Entonces el multiplexor va a meter esto acá. Y esto, dependiendo del CODOP, la tabla le va a enviar alguno de esos valores. Cuando llegue al salto del estado 2, el estado 2 va a tener en el control dir un 2, porque va a decir si tengo que leer o escribir. ¿Cuál es leer, escribir en memoria? Acá no sé si es muy claro. En vez de escribir en memoria, acá podría haber dicho LW, SW. Pues está tomando, acá arriba está tomando las 4 globales, acá está tomando la división si va a ir por el lado de LW o SW. ¿Se entiende el truco? ¿O no? Porque es bastante complejo. ¿Lo van siguiendo o no? Sí. Bien. Bueno, acá explica todo esto. Y finalmente, que esto es muy pequeñito, y esto lo van a volver a profundizar con Walter, con mucho detalle. Esto lo tomamos en la mesa, pero con esto que está acá yo estoy introduciendo el tema. En la mesa lo tomamos muy profundamente, así que préstenle mucha atención, particularmente cuando le explique Walter, porque Walter lo va a explicar después de memoria. Y es el manejo de excepciones. Las excepciones son interrupciones. Entonces, ¿cómo se manejan las excepciones? Bueno, va a haber que agarrar, introducir registros nuevos. Fíjense que modificamos bastante el procesador. Le metemos ¿qué cosa? Un registro EPC, que quiere decir valor donde se produjo la excepción. ¿Se acuerdan de una excepción, por ejemplo, cuando le mandaba una macana a hacer un LW a un lugar no alineado? Se producía una excepción. ¿Está bien? O si dividieran por 0 se produce una excepción. O instrucción no válida se produce una excepción. Acá solamente implementamos, para simplificarlo, como así implementamos pocas instrucciones, implementamos muy pocas excepciones. ¿Está bien? Y siempre saltamos una dirección fija, esta que está acá. ¿Estamos? Y las excepciones que implementamos son instrucción no definida y desbordamiento aritmético. Miento, la ponemos en 2 direcciones distintas, acá lo veo. En la 0 y en la 20. Entonces, una es instrucción no definida y otra desbordamiento aritmético. Y hay alguna de esas 2 condiciones que voy a hacer. Voy a escribir el valor del PC que produjo la excepción, la instrucción que produjo la excepción en ese momento. Y acá, en el registro de causa, voy a escribir una constante indicando si fue la causa 0 o la causa 1. Y dependiendo de eso, voy a agarrar y saltar a la dirección que deba ir. Que esté acá. Bueno, y si nos fijamos, ¿eso qué implica? Que en el autómata tengo que meter ¿qué cosa? Nuevos estados. El estado que está acá es la excepción que se produce por instrucción inválida, una instrucción no reconocida. O sea, si cuando viene el CODOP tiene un valor que yo no lo conozco, como hicimos nada más que J, BEC, aritmética, LW y SW, si viene, por ejemplo, una VNE, ¿qué tendría que hacer? Ir por este lado. ¿Está bien? Entonces se produjo una excepción.
Y el sistema operativo tendría que tomarlo, salta ahí debería haber un código que la agarra. Obviamente con las pocas instrucciones que hicimos no podemos hacer gran cosa, ¿está bien? Pero acá debería agarrar la excepción y procesarla. Y acá fíjense en que la otra era la de desbordamiento, ¿no? Era la otra excepción, desbordamiento. Entonces, ¿dónde tratamos el desbordamiento? En la suma. Por eso está en la aritmética, acá en las aritméticas. Y si acá realizamos una suma, y bueno, entonces, ¿qué ocurre? En vez de ir por la vía normal, vamos por ¿dónde? Por el área de desbordamiento. ¿Está bien? Y también fíjense qué interesante, que al introducir el tema, yo puedo producir un desbordamiento y se va a ir para acá, y bueno, luego el procesador ya no opera normalmente. Recordemos que salta a una dirección totalmente distinta. Pero también fíjense que acá, en donde estoy haciendo la escritura, también puede producirse ¿qué cosa? Una condición de desbordamiento. Entonces, lo hace ahí. ¿Estamos? Bueno. Creo que no me quedó más nada. No. Ya podrían, en teoría y despacito, tratando de resolver los ejercicios del 6 en adelante, que están relacionados con todos estos temas. ¿Está bien? Así que la clase que viene no vamos a estar introduciendo en primera instancia nuevas cosas, porque no creo que dé, salvo que ustedes maravillosamente resuelvan toda la práctica y les resulte re fácil, cosa que no creo. Así que volveríamos a repasar todo este tema y haríamos la corrección de la práctica completa. Recuerden que tienen que calcular los valores de las 5, que hoy se lo expliqué cómo hacerlo y no lo habían hecho correctamente. Bueno, ¿tienen alguna, obviamente dudas miles, pero aprovechen, razónenlas. Ahora si quieren consultarme algo, consúltenme, pero si no, aprovechen la próxima clase para despejar la mayoría de las cosas, porque este tema es complejo, ¿está bien? Y yo sé que con la simple cháchara que di no se termina de ver todo. El video que subí creo que no ¿cubría este tema? Me parece que no. ¿Alguien lo vio el video? El primero que subió al principio. Sí, no cubre. No cubría multiciclo, no. Bueno, entonces voy a subir otro que cubre este tema, ¿ok? Entonces van a tener igual como refuerzo el video. Recuerden de todas maneras que el libro siempre es el material de referencia, pero bueno, por ahí escuchando alguna cosa que yo digo se le prende la lamparita en más o menor grado. Okidoki. Bueno. Una consulta yo, profe. Sí, en la práctica 1, lo que veníamos haciendo hasta ahora, sí. ¿tendría que alcanzar para cubrir la práctica 1 solamente la parte, digamos, de Datapath del libro? ¿O habría que ver alguna otra parte? Pues estuve viendo esa parte de Datapath y me quedaron huecos, digamos, como para... O sea, tendría que cubrir Datapath y nada más. ¿Por qué? No, está bien. Para saber si yo tuve o no encontré algo que tenía que encontrar, voy a seguir leyéndolo para ver si me faltó algo. Bueno, no, y si no preguntame en la clase qué fue lo que no encontraste, qué es lo que te quedó en agujero, ¿ok? Sí. Lo que sí, si puedo, no me voy a comprometer, a lo mejor si puedo, no es para complicarle la vida, si puedo agregar algún ejercicio más o alguna práctica complementaria, porque modificarla a esta altura esa no, porque después muchas veces me piden, y los del libro son muy densos, no sé si entienden, porque si quieren ver práctica, busquen la práctica del libro. La práctica del libro es densa, es terriblemente densa. Aparte son muchos, porque no son 4 o 5 ejercicios, creo que hay como 30. ¿Está bien? Entonces pone muchas combinaciones de cosas, muchas instrucciones y cosas raras que se le ocurre y todo lo demás. Y bueno, yo decidí acotarlo porque tampoco es que... Pero bueno, siempre hay alguien que por ahí lo hizo y quiere ver si puede hacer alguna cosa más o algún tema le quedó o no le quedó claro. Entonces yo por ahí a lo mejor sí puedo, pero digo, no me voy a comprometer porque no sé si lo voy a poder hacer. De todas maneras voy a buscar algo del libro que no sea muy complejo. Estas cosas las saqué del libro, a lo sumo le habré modificado algo. ¿Estamos? Bueno, gente, que descansen y nos vemos el martes que viene para hacer esencialmente repaso y finalización.